Guadalupe, de 41 años, con una belleza serena que reflejaba tanto fuerza como vulnerabilidad, se encontraba en el umbral de una decisión que cambiaría el curso de su vida. Su hogar, una acogedora casa de 2 pisos en un barrio tranquilo, había sido durante mucho tiempo un refugio. Las paredes estaban adornadas con recuerdos familiares, fotos de sus hijos en momentos felices, dibujos hechos a mano colgados en el refrigerador y una pequeña colección de plantas que cuidaba con dedicación. Sin embargo, bajo esa superficie de normalidad, se gestaba un conflicto que amenazaba con desmoronar todo lo que había construido. Luis, su esposo de 43 años, había sido su compañero de vida desde la adolescencia. Era un hombre carismático, con una risa contagiosa que solía iluminar incluso los días más grises. Pero en los últimos meses, algo había cambiado. Guadalupe había notado su creciente distancia, esos silencios incómodos que se llenaban con el eco de las palabras no pronunciadas. Las pequeñas mentiras que antes parecían insignificantes, ahora se acumulaban como ladrillos en un muro entre ellos. Con cada día que pasaba, el amor que una vez los unió se sentía más como un recuerdo distante, y una sombra de desconfianza comenzaba a cernirse sobre su relación. Una mañana, mientras revisaba el correo en la cocina, Guadalupe encontró un sobre que parecía fuera de lugar. Era de un abogado, y su corazón dio un vuelco. ¿Por qué un abogado estaba escribiéndole? Sin poder evitarlo, sintió un nudo en el estómago. Abrió el sobre con manos temblorosas, sintiendo la adrenalina fluir por sus venas. Dentro había una carta que contenía palabras que confirmaban sus peores temores. Un aviso de que Luis había estado involucrado en algo que no podía ignorar. La traición le atravesó el pecho como un cuchillo afilado. Mientras leía, su mente se inundó de recuerdos. Sus primeros años juntos, las promesas hechas bajo la luz de la luna, el nacimiento de sus hijos, la ilusión de una vida perfecta. Pero ahora, esas memorias se transformaban en dagas que le recordaban cada momento en que había confiado en él. A medida que el dolor se convertía en rabia, Guadalupe se vio atrapada en una vorágine de emociones. La ira la consumía, la llenaba de una energía oscura que solo podía pensar en una cosa: venganza. Sin embargo, justo cuando su mente comenzó a idear planes de represalia, algo la detuvo. ¿Qué pasaría con sus hijos? Su instinto maternal emergió con fuerza, recordándole que su prioridad debía ser proteger a sus hijos de cualquier tormenta que pudiera desatar. La idea de que ellos se vieran envueltos en un conflicto por culpa de las decisiones de su padre le rompía el corazón. Su amor por ellos era más fuerte que cualquier deseo de venganza. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, Guadalupe decidió buscar apoyo en su mejor amiga, Rosa. Rosa siempre había sido su confidente, alguien que la entendía y la apoyaba incondicionalmente. Las palabras fluyeron entre ellas mientras tomaban café en la terraza de Guadalupe. Rosa, con su cabello rizado y una risa contagiosa, siempre sabía cómo hacerla sentir mejor. Sin embargo, esa noche, Guadalupe no podía encontrar consuelo en su amistad. «¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar?», preguntó Guadalupe, su voz temblando. Rosa, que solía ser la más optimista de las dos, bajó la mirada, sabiendo que la situación era grave. «Guada, no sé. La traición es devastadora, pero también debes pensar en lo que es mejor para ti y para los niños». Guadalupe se sintió atrapada entre el deseo de hacer justicia por su dolor y la necesidad de mantener la paz por el bien de sus hijos. La tensión en su pecho creció, como una ola a punto de desbordarse. Mientras se despedían, Guadalupe observó cómo el cielo se tornaba de un tono anaranjado profundo. A través de la ventana, vio a Luis llegar, su risa resonando en el aire, ajeno a la tormenta que se cernía sobre su hogar. Ese contraste entre su mundo interior y la normalidad exterior la llenó de desasosiego. De vuelta en su interior, decidió que necesitaba más información. La incertidumbre se había convertido en su peor enemiga y no podía dejar que Luis se saliera con la suya. Empezó a buscar en su teléfono, revisando mensajes y llamadas,
mientras su mente giraba en torno a la idea de desentrañar su traición. Cada notificación, cada sonido, le hacía sentir que el tiempo se detenía. Y así, en un instante, su vida cotidiana se transformó en un laberinto de sospechas, donde la venganza y la protección de sus hijos se entrelazaban de formas cada vez más complicadas. Guadalupe estaba a punto de dar un paso hacia lo desconocido, un camino que podría cambiarlo todo. La atmósfera de su hogar, que antes le brindaba calma, se convirtió en un campo de batalla emocional, donde cada decisión podría tener consecuencias irreversibles. Esa noche, mientras se retiraba a su habitación, el corazón le latía con fuerza. El sueño la eludía, y la pregunta que resonaba en su mente era: ¿qué haría a continuación? El dilema estaba servido, y la historia apenas comenzaba. La venganza parecía tentadora, pero en su interior una voz susurraba que había algo más que debía descubrir antes de dejarse llevar por la ira. En ese silencio inquietante, Guadalupe supo que el verdadero conflicto apenas estaba por empezar. Las primeras luces del amanecer iluminaban el hogar de Guadalupe, pero en su interior, la oscuridad de la traición aún pesaba como una losa. Después de una noche en vela, en la que sus pensamientos giraban en torno a la infidelidad de Luis, Guadalupe se levantó con una determinación renovada. No podía permanecer más tiempo en esta inercia de dudas y temores. Tenía que actuar. Mientras preparaba el desayuno para sus hijos, Sofía y Diego, su mente continuaba maquinando. Los niños eran su prioridad, y cualquier decisión que tomara debía considerarlos. Pero la realidad era innegable. La confianza que había construido con Luis se había desvanecido como el humo. Los juegos, las risas y las conversaciones que solían compartir se habían convertido en un silencio opresivo, un eco de lo que había sido su relación. Esa mañana, Guadalupe decidió enfrentar a Luis. No podía seguir con el peso de la incertidumbre, y cada momento que pasaba se sentía como una traición hacia sí misma y hacia sus hijos. Mientras la familia se sentaba a la mesa, notó que Luis estaba particularmente despreocupado, charlando alegremente sobre planes para el fin de semana. Era como si nada estuviera en juego. Esa actitud le sacó de quicio, y una chispa de rabia encendió su determinación. «Luis, necesitamos hablar», dijo Guadalupe, su voz firme, pero el corazón le latía desbocado. Luis la miró sorprendido. La risa se apagó y su rostro se tornó serio. «¿De qué se trata, Guadalupe?» «Sobre nosotros, sobre lo que ha estado pasando», respondió incapaz de ocultar la emoción en su voz. Los ojos de Luis se agrandaron y por un momento la tensión en el aire se volvió palpable. Sofía y Diego, ajenos a la gravedad de la conversación, siguieron comiendo, lanzando miradas curiosas entre ellos. «No sé de qué hablas», dijo Luis, desviando la mirada, como si temiera que la verdad pudiera salir a la superficie. Guadalupe sintió cómo su pecho se comprimía. La negativa de Luis la llenó de una furia contenida. Sabía que había llegado el momento de dejar claro que ya no estaba dispuesta a tolerar más mentiras. «No sabes de qué hablo. Encontré una carta de un abogado. Luis, no puedo creer que estés tratando de engañarme». La revelación cayó como un rayo. Los ojos de Luis se oscurecieron y por un instante el mundo pareció detenerse. Los niños, percibiendo la tensión, se miraron entre sí, sus sonrisas desvaneciéndose lentamente. «Guadalupe, eso no es lo que piensas». «Hay una explicación», dijo Luis, su voz temblando, pero la confianza que alguna vez había en sus palabras ya no existía. «¿Explicación?», replicó ella, sintiendo cómo su ira comenzaba a desbordarse. «¿Qué podría ser más que la verdad? ¿Acaso hay alguna justificación para lo que hiciste?» Luis intentó defenderse, pero las palabras se le escapaban. Guadalupe no estaba dispuesta a escuchar más excusas. La frustración y el dolor acumulados estallaron en su interior, y todo lo que había reprimido en las últimas semanas salió a la superficie. «No puedo creer que hayas arriesgado todo lo que construimos por un capricho. ¿Y nuestros hijos? ¿Te importa algo de lo que sientan?», gritó, y sus palabras reverberaron en la cocina. La situación se tornó tensa.
Los niños dejaron de comer, observando la escena con miradas preocupadas. Sofía, de 10 años, sintió la carga emocional en el aire y se acercó a su madre, buscando consuelo. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó, su voz suave, casi un susurro. Guadalupe se agachó y abrazó a su hija, agradecida por su presencia. Sin embargo, la mirada de Luis se volvió cada vez más desesperada. Se levantó de la mesa y se acercó a Guadalupe, intentando tocarla, pero ella se apartó. «No, no me toques. No quiero verte ahora mismo», dijo, sus ojos llenos de lágrimas, pero con una determinación que no se podía quebrantar. Luis retrocedió, la frustración y la confusión reflejadas en su rostro. No sabía cómo manejar la situación que él mismo había creado. Guadalupe sintió un peso en el pecho, un vacío que comenzó a llenar con una mezcla de rabia y tristeza. No podía permitirse llorar, no en ese momento. «Esto no se puede arreglar así, Luis. Necesito tiempo para pensar». Las palabras le salieron entrecortadas, pero eran firmes. Esa declaración resonó en la habitación, como un eco de un final inevitable. Luis, sintiéndose impotente, se sentó nuevamente a la mesa con la cabeza baja, incapaz de encontrar palabras que aliviaran la tensión. El ambiente se tornó sombrío. Guadalupe sabía que las cosas no volverían a ser como antes, y una parte de ella sentía que esa ruptura era necesaria. La relación que habían construido a lo largo de años se encontraba en una cuerda floja, y ella no estaba dispuesta a dejar que el amor se convirtiera en una trampa. A medida que pasaban los días, la situación se complicó aún más. La verdad de la infidelidad de Luis se extendió como un reguero de pólvora. Guadalupe, decidida a entender la magnitud del engaño, comenzó a investigar por su cuenta. Revisó mensajes en su teléfono, contactó a amigas que conocían a Luis y hasta se atrevió a seguirlo en una de sus salidas. Lo que descubrió fue desgarrador. Luis no solo había tenido una aventura, sino que se había involucrado emocionalmente con otra mujer, una antigua compañera de trabajo que había reaparecido en su vida. Las charlas y risas que antes compartían se transformaron en un torrente de palabras crueles que atravesaban su mente. La idea de que alguien más había ocupado su lugar en el corazón de Luis la hizo sentir como un fantasma en su propia vida. La rabia y la tristeza se entrelazaban en su interior. Guadalupe comenzó a cambiar. La mujer que antes era la cuidadora amorosa y la madre dedicada ahora se transformaba en alguien decidido a recuperar su vida, aunque eso significara confrontar a Luis de una manera que nunca había imaginado. Una noche, mientras los niños dormían, Guadalupe tomó la decisión de enfrentar a la amante de Luis. Con el corazón acelerado, llamó a la mujer, dispuesta a exigir respuestas. La conversación fue tensa, llena de recriminaciones y lágrimas, y al final, Guadalupe sintió que cada palabra pronunciada había sido un acto de liberación. Aunque la rabia seguía presente, comenzó a desear la paz, una paz que parecía lejana, pero necesaria. La noche se desvanecía y en su interior, Guadalupe se dio cuenta de que la lucha apenas comenzaba. El desencadenamiento del conflicto no solo había expuesto las heridas en su relación, sino que también había revelado su propia fortaleza. Sin embargo, el camino hacia la sanación sería largo y doloroso. Ella sabía que debía enfrentarse a Luis, a sus propios sentimientos y sobre todo a lo que realmente quería para el futuro de su familia. Con un nuevo propósito, se dirigió a la cama, sintiendo que el horizonte aún contenía un destello de esperanza, una pequeña luz que prometía un futuro diferente. El conflicto había estallado, pero Guadalupe estaba decidida a no dejar que lo destruyera todo. Su viaje hacia la verdad apenas había comenzado. El día siguiente comenzó con una sensación de opresión en el aire. Guadalupe se despertó antes del amanecer, incapaz de dejar de pensar en la conversación acalorada con Luis y en los dilemas que se avecinaban. Los ecos de su enfrentamiento seguían resonando en su mente, y el peso de la incertidumbre la agobiaba. Sabía que su vida no podía continuar así, atrapada en un ciclo de dolor y desconfianza. Tenía que tomar decisiones. Mientras preparaba el desayuno,
La rutina diaria le brindó un breve consuelo. Sofía y Diego entraron a la cocina, ajenos a la tormenta emocional que estaba atravesando su madre. Las risas de los niños, su energía desbordante, eran un recordatorio de lo que verdaderamente importaba, pero al mismo tiempo, Guadalupe no podía evitar sentir que estaban en medio de un volcán a punto de erupcionar. «Mamá, ¿vamos a salir hoy?», preguntó Diego, con su habitual entusiasmo. Guadalupe sonrió con tristeza, intentando ocultar la tormenta que se cernía sobre ella. «Claro, cariño. Tal vez podamos ir al parque después de la escuela». Mientras los niños se preparaban, Guadalupe comenzó a hacer una lista mental de lo que necesitaba abordar ese día. Necesitaba hablar con Luis de nuevo, pero esta vez no lo haría con rabia. Había pasado las últimas horas pensando en cómo podría enfrentar la situación con la calma que le faltaba anteriormente. Tras dejar a los niños en la escuela, Guadalupe decidió dar un paseo. Quería despejar su mente y encontrar un lugar donde pudiera reflexionar sobre su vida y sus decisiones. Caminó sin rumbo fijo, dejando que sus pensamientos fluyeran. Se detuvo en un parque cercano, donde la tranquilidad del entorno contrastaba con el caos interno que experimentaba. En el parque, observó a familias y niños jugar, reír y sentir la felicidad que parecía esquiva para ella en ese momento. Se sentó en un banco y dejó que la brisa fresca acariciara su rostro. Su mente divagó hacia la relación que había construido con Luis. Recuerdos de días felices, de viajes, de risas compartidas, inundaron su corazón, pero la sombra de la traición pronto los opacó. Después de un rato, sintiéndose un poco más centrada, Guadalupe regresó a casa. Al abrir la puerta, el silencio la recibió como un viejo amigo. Había que hablar. No podía posponer más la conversación. Necesitaba resolver lo que había estallado entre ellos, aunque fuera difícil. Luis llegó a casa más tarde de lo habitual. Guadalupe había planeado sus palabras, pero cuando lo vio entrar, sintió que todo su ingenio se desvanecía. Luis parecía cansado, con ojeras marcadas que evidenciaban que tampoco había tenido un buen día. «Guadalupe, ¿podemos hablar?», preguntó él, sin saber que ella había estado esperando ese momento. «Sí, creo que es hora de aclarar las cosas», respondió ella, intentando mantener la calma. Ambos se sentaron en la sala y Guadalupe sintió cómo la tensión llenaba la habitación. «No sé por dónde empezar», dijo Luis, buscando las palabras correctas. «Yo tampoco», admitió Guadalupe, «pero necesito saber la verdad. ¿Por qué? ¿Qué te llevó a buscar a otra persona?». Luis bajó la mirada, como si se sintiera incapaz de enfrentar el dolor que había causado. «No sé cómo explicarlo. Me sentía perdido, como si hubiera dejado de ser quien era. La vida se volvió monótona. Y cuando vi a Camila nuevamente, simplemente, no sé, fue un momento de debilidad». «¿Debilidad? ¿Eso es todo? ¿Un momento de debilidad que destruyó nuestra familia?». Guadalupe sentía que su voz se rompía, pero intentó mantenerla firme. Luis se quedó en silencio, incapaz de encontrar una respuesta que aliviara su dolor. Guadalupe, al ver su impotencia, sintió que la rabia se convertía en tristeza. Ella no quería un verdugo, sino una conversación honesta. «Luis, esto no se trata solo de ti. También estoy herida, y nuestros hijos merecen más que esta inestabilidad». El rostro de Luis se arrugó en una mueca de culpa. «Lo sé, y lo siento. Quiero arreglarlo, pero no sé cómo». Las palabras de Luis resonaron en Guadalupe. No era suficiente. La profunda herida que él había infligido requería más que promesas vacías. Sin embargo, había una chispa de esperanza en la voz de Luis que la hizo dudar. «¿Y si intentamos terapia de pareja?», sugirió él. «Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperar tu confianza». Guadalupe sintió un nudo en el estómago. La terapia era un paso, pero ¿realmente podría confiar en él nuevamente? El miedo a la posibilidad de una traición futura la mantenía en un estado de alerta constante. «Lo pensaré», respondió finalmente, queriendo dejar abierta la puerta a una posibilidad, pero aún atrapada en su propia confusión. A medida que los días avanzaban, la vida continuó con sus rutinas. Los niños regresaron de la escuela y el hogar se llenó de risas.
Aunque Guadalupe sentía que la risa era a menudo una máscara que ocultaba su angustia interna, sin embargo, el asunto de la terapia seguía rondando su mente. Un día, mientras preparaba la cena, su amiga Clara la llamó. Clara era una de las pocas personas en quienes Guadalupe podía confiar completamente. Necesitaba hablar con alguien que no estuviera directamente involucrado en su situación. «Hola, Guadalupe. ¿Cómo estás?», preguntó Clara, percibiendo la tensión en la voz de su amiga. «No lo sé, Clara. Todo se siente tan complicado. Luis y yo estamos intentando hablar, pero la verdad es que no sé si podemos volver a construir lo que teníamos». «¿Has pensado en ir a terapia?», preguntó Clara, como si hubiera leído sus pensamientos. «Sí, lo hemos discutido, pero tengo miedo de que no funcione. ¿Y si todo esto es solo una ilusión? A veces, el primer paso es el más difícil, pero si él está dispuesto a trabajar en esto, tal vez deberías darle una oportunidad», sugirió Clara, su voz reconfortante. Guadalupe suspiró. Tal vez tenía razón. Tal vez la terapia no era solo una solución, sino una oportunidad para explorar la profundidad del dolor que sentía, para descubrir por qué había dejado que Luis se acercara tanto a la tentación. Finalmente, después de mucho pensarlo, decidió hacer la cita para la terapia. Se sintió nerviosa, pero también esperanzada. Era un pequeño paso, pero un paso hacia la sanación. Sin embargo, a medida que avanzaban las semanas, el ambiente en casa se volvió cada vez más tenso. Aunque ambos estaban dispuestos a trabajar en su relación, la sombra de la infidelidad seguía pesando sobre ellos. Cada mirada de Luis, cada gesto amable, se volvía sospechoso en la mente de Guadalupe. Un día, durante la primera sesión de terapia, la terapeuta, la dramítara Ana, les pidió que hablaran sobre sus sentimientos. «Luis, ¿qué sientes al haber lastimado a Guadalupe?», preguntó. «Me siento horrible, no solo por lo que hice, sino porque veo el dolor en sus ojos todos los días», respondió Luis, con sinceridad. Guadalupe sintió una punzada en su corazón. Había una parte de ella que quería creerle, pero otra que le decía que no podía dejarse llevar por sus palabras. La terapia era un campo de batalla emocional, y en cada sesión se revelaban nuevos miedos e inseguridades. «Guadalupe, ¿qué sientes al estar aquí?», preguntó la Dra. Ana. «Siento miedo. Miedo de abrirme y de que él vuelva a lastimarme, y también miedo de perderlo». Su voz temblaba mientras compartía sus vulnerabilidades. Las sesiones continuaron, y aunque había momentos de progreso, también había retrocesos. Luis trataba de mostrar su compromiso, pero cada gesto se veía empañado por la desconfianza de Guadalupe. Las emociones se intensificaban y cada conversación se volvía un campo de batalla, con el dolor a menudo reemplazando cualquier esperanza de reconciliación. Una noche, después de una larga sesión, Luis intentó acercarse a Guadalupe, pero ella se apartó. «No puedo, Luis. Cada vez que te miro, veo a la persona que me hirió», dijo, sintiéndose desgarrada. Él asintió, la tristeza reflejada en su rostro. «Lo entiendo, pero estoy aquí, no quiero que esto termine». La lucha de Luis por mantener la relación encendió algo en Guadalupe. A pesar de su dolor, había algo en su perseverancia que la conmovía. Sin embargo, la lucha también la llevaba a cuestionarse si estaba dispuesta a arriesgar su corazón nuevamente. Mientras los días se convertían en semanas, los primeros obstáculos se alzaban ante ellos. La desconfianza y el miedo seguían acechando, pero había también una chispa de esperanza. Ambos sabían que el camino hacia la reconciliación no sería fácil, pero estaban dispuestos a enfrentarlo juntos. En la profundidad del drama que habían creado, había una oportunidad para la sanación, un nuevo capítulo que ambos debían escribir, uno que podría cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. Las primeras lecciones sobre la confianza y el perdón estaban siendo forjadas en el fuego de sus luchas. Y mientras el dolor aún era palpable, el deseo de sanar y reconstruir comenzaba a florecer en sus corazones. Sin embargo, sabían que el viaje apenas comenzaba y que los obstáculos seguirían apareciendo en su camino, desafiándolos a medida que buscaban la luz al final del túnel. La noche se cernía sobre la ciudad.
envuelta en un manto de estrellas que parecían observar en silencio el caos emocional que estaba viviendo Guadalupe. Había pasado un mes desde que comenzaron la terapia, y aunque había momentos de conexión y sinceridad, el miedo y la desconfianza seguían siendo sombras persistentes en su hogar. Las sesiones con la Drátea Ana se habían vuelto un campo de batalla emocional donde cada palabra podía ser una espada afilada, capaz de herir o sanar. Esa noche, después de una cena silenciosa, Guadalupe decidió que era el momento de abordar el tema que más le preocupaba, la transparencia. A pesar de que Luis había mostrado su compromiso por reconstruir la relación, ella sentía que había cosas que no estaban claras, secretos que aún los separaban. «Luis, necesito que seas completamente honesto conmigo», dijo, buscando su mirada. «No quiero que esto sea solo un esfuerzo por cumplir. Necesito saber de verdad cómo te sientes y si hay algo más que no me has dicho». Luis, al escuchar sus palabras, sintió un nudo en el estómago. Sabía que la sinceridad era crucial, pero también le aterraba la idea de que cualquier revelación pudiera romper lo poco que habían construido hasta ese momento. Sin embargo, no podía seguir viviendo en un mar de mentiras. «Guadalupe, no hay nada más. He sido honesto en la terapia y en casa. Te juro que estoy comprometido a cambiar», respondió con sinceridad, aunque la preocupación oscurecía sus ojos. Ella asintió, pero su instinto le decía que había más en la historia. «¿Y si te dijera que creo que has ocultado cosas? No solo sobre lo que hiciste, sino sobre tus propios sentimientos, tus inseguridades». Luis bajó la mirada. Había una verdad que llevaba tiempo guardando, algo que temía que pudiera herirla aún más. Después de un momento de silencio, decidió que ya no podía esconderlo más. «Hay algo que no he compartido», dijo finalmente. «Antes de que sucediera lo de Camila, me sentía muy perdido. Pensé que había perdido todo. Y cuando volví a ver a Camila, fue como si una parte de mí despertara, esa que creía que había muerto». Guadalupe sintió una punzada en el corazón. Aquella revelación resonó en su interior, dándole una nueva perspectiva sobre las razones detrás de la traición. Luis no solo había traicionado su confianza, sino que también había estado lidiando con sus propios demonios. «¿Entonces, solo te dejaste llevar? ¿Eso es lo que estás diciendo?», preguntó sintiendo que su voz temblaba. «No, no es solo eso, no lo justifico, pero quería que supieras que estaba en un lugar oscuro», explicó Luis, luchando por encontrar las palabras adecuadas. «Nunca quise lastimarte». La conversación siguió fluyendo y Guadalupe empezó a ver a Luis no solo como el traidor que había herido su corazón, sino como un hombre que también estaba sufriendo. Sin embargo, el dolor seguía ahí, y aunque la empatía comenzaba a brotar, no era suficiente para borrar la herida. Esa noche, mientras intentaban dormir, Guadalupe se sintió inquieta. Se dio cuenta de que la honestidad de Luis había abierto una puerta a una conexión más profunda, pero también había dejado al descubierto la fragilidad de su relación. Así que, cuando el silencio de la noche se convirtió en un eco de pensamientos incesantes, decidió que necesitaba claridad sobre su futuro. Al día siguiente, se reunió con Clara, buscando la perspectiva que tanto necesitaba. Se sentaron en una cafetería, donde el aroma del café fresco y las conversaciones de fondo creaban un ambiente acogedor. «Clara, estoy lidiando con muchas cosas», comenzó Guadalupe, mientras removía su café. «Luis ha sido honesto, pero no sé si eso es suficiente». Clara la miró atentamente, esperando que continuara. «¿Qué más necesitas, Guadalupe?», preguntó, su tono lleno de comprensión. «No solo necesito su honestidad, necesito sentirme segura. Quiero saber que esto no se repetirá, que realmente está comprometido a cambiar», dijo, con una mezcla de frustración y esperanza en su voz. «Tal vez deberías hablar de eso directamente con él. A veces, expresar tus necesidades es el primer paso hacia la sanación», sugirió Clara, animándola a ser proactiva. Guadalupe asintió, sintiendo que Clara tenía razón. Decidió que debía plantear su necesidad de seguridad en la próxima sesión de terapia, y esa tarde, cuando regresó a casa,
Se sintió decidida. La siguiente sesión con la Dotaktakra. Ana llegó. Durante la sesión, Guadalupe compartió sus pensamientos y sentimientos con Luis. Luis, necesito saber que puedo confiar en ti nuevamente. No quiero vivir con el miedo de que esto pueda suceder otra vez, dijo, su voz temblorosa pero firme. Luis la miró, sus ojos llenos de pena. Sé que he fallado y entiendo tu desconfianza. Quiero trabajar para reconstruir eso, pero también necesito que me digas cómo puedo ayudarte a sentirte segura, respondió. La Dracu Ana intervino, guiando la conversación hacia una dirección más constructiva. Tal vez podríamos trabajar en establecer límites y expectativas claras en su relación. ¿Qué opinan?, sugirió. Guadalupe asintió, sintiendo que era un buen punto de partida. Me gustaría que pudiéramos establecer algunos límites claros sobre la comunicación y la transparencia. Quiero que me cuentes todo, incluso lo que consideras trivial, dijo, sintiendo que sus palabras resonaban en el aire. Luis tomó un profundo respiro, sintiendo que el peso de la honestidad lo aplastaba, pero también lo liberaba. De acuerdo, estoy dispuesto a compartir todo lo que sienta que pueda hacerte sentir más cómoda, afirmó, decidido. A medida que la terapia avanzaba, ambos comenzaron a aprender sobre la importancia de la comunicación abierta. Las sesiones se convirtieron en un espacio seguro donde podían compartir sus miedos y deseos sin miedo a ser juzgados. Unos días después, mientras Guadalupe regresaba de trabajar, recibió un mensaje inesperado de Luis. Tengo algo que quiero compartir contigo. Espero que estés en casa. El mensaje, aunque breve, la llenó de inquietud. Cuando llegó a casa, encontró a Luis sentado en la sala con una expresión seria en su rostro. ¿Qué sucede?, preguntó Guadalupe, sintiendo que su corazón se aceleraba. He estado pensando mucho sobre nuestra relación y lo que hemos estado construyendo. Quiero ser completamente honesto contigo, dijo, su voz temblorosa pero resuelta. Guadalupe contuvo la respiración. Sabía que esa revelación podría cambiarlo todo. ¿Qué es?, preguntó, la ansiedad invadiendo su pecho. Luis tomó un profundo respiro y comenzó a hablar. Después de nuestra última sesión de terapia, me di cuenta de que he estado ocultando algo más que mi vulnerabilidad. Hubo un momento, antes de que comenzara todo esto, en el que me sentí atraído por otra persona. Nunca llegué a actuar, pero es algo que he llevado conmigo y siento que debes saberlo. Las palabras de Luis golpearon a Guadalupe como un trueno en un día soleado. Su corazón se hundió. ¿Qué?, preguntó, sintiendo que el aire le faltaba. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque sabía que podría lastimarte, pero ya no puedo vivir con este secreto. Te debo esta verdad, respondió Luis, sus ojos llenos de arrepentimiento. Guadalupe sintió una mezcla de ira y tristeza. Era un golpe devastador, y aunque Luis no había actuado, el hecho de que su corazón se hubiera desviado una vez más la hizo sentir que su mundo se desmoronaba. ¿Qué significa esto para nosotros?, preguntó, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Luis se acercó a ella. Su expresión era de profunda tristeza. Significa que estoy aquí, dispuesto a trabajar para construir algo más fuerte. No quiero perderte, pero necesito que entiendas que estoy lidiando con mis propios conflictos internos, respondió, su voz llena de desesperación. La conversación se convirtió en un torrente de emociones. Guadalupe, al borde de la frustración y el dolor, sentía que el cimiento de su relación temblaba, pero había algo en la sinceridad de Luis que le daba esperanza. Debo procesar esto. Necesito tiempo, dijo finalmente, mientras sus lágrimas caían sin control. Lo entiendo, respondió Luis, sintiendo que el peso de la verdad había dejado una herida abierta. Estoy aquí para lo que necesites. En los días siguientes, Guadalupe se sumergió en su propio dolor. Las revelaciones habían puesto a prueba su resistencia, y la lucha interna por encontrar respuestas era constante. Pasó noches en vela, cuestionándose si realmente podría confiar en Luis nuevamente o si el dolor la había cambiado para siempre. Una tarde, mientras revisaba las fotos familiares, se detuvo en una imagen que capturaba un momento de pura felicidad. Todos sonriendo en la playa.
En ese instante, una ola de nostalgia la inundó. La vida estaba hecha de momentos, de recuerdos, y a pesar de todo, aún había una chispa de amor que se negaba a apagarse. El punto de inflexión estaba cada vez más cerca, y aunque el camino seguía lleno de incertidumbres, Guadalupe sabía que la sinceridad era el primer paso hacia la sanación. Tenía que tomar decisiones difíciles, pero era el único camino que podía conducirla hacia una nueva forma de amor, uno que podría ser más fuerte, más consciente y, sobre todo, más verdadero. Los días se convirtieron en semanas, y el peso de las decisiones aún pendía sobre Guadalupe como una nube oscura. Había momentos de claridad y esperanza, seguidos de oleadas de dudas y angustia. La relación con Luis se movía entre la sanación y el dolor, y cada conversación parecía abrir nuevas heridas, o, por el contrario, sellar viejas cicatrices. Las sesiones de terapia con la Dra. Ana se volvieron esenciales para navegar este tumultuoso océano de emociones. Una tarde, después de una intensa sesión, Guadalupe y Luis decidieron dar un paseo por el parque. La brisa fresca traía consigo el aroma de las flores en primavera y el canto de los pájaros parecía un recordatorio de que la vida continuaba, a pesar de los desafíos personales. Pero para Guadalupe, cada paso que daba junto a Luis era un recordatorio constante del camino que debían recorrer juntos para reconstruir lo que una vez fue. «Guadalupe, he estado pensando en lo que hablamos la última vez», dijo Luis, rompiendo el silencio mientras caminaban por un sendero cubierto de hojas. Su tono era serio, y Guadalupe sintió que su corazón latía más rápido. «¿Sobre qué específicamente?», preguntó, sintiendo una mezcla de anticipación y miedo. «Sobre nuestra relación. Siento que estamos en un punto crucial, y tengo que ser honesto contigo de nuevo», respondió, su mirada fija en el horizonte. Guadalupe se detuvo, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que había llegado el momento de enfrentar la verdad, pero también de decidir si estaba dispuesta a seguir adelante. «Estoy escuchando», dijo, con una voz que trataba de ser firme, aunque su corazón estaba en un torbellino. Luis tomó un profundo respiro. «Sé que hemos hecho progresos, pero todavía hay una parte de mí que siente que no he cambiado lo suficiente. Quiero ser un mejor hombre, no solo para ti, sino para mí mismo. He estado buscando ayuda por mi cuenta, asistiendo a grupos de apoyo, porque quiero entender las razones detrás de mis acciones», confesó. Su sinceridad era palpable. Guadalupe lo miró, sintiendo una mezcla de admiración y desconfianza. Si bien su deseo de cambiar era un paso positivo, ¿era suficiente para borrar el dolor del pasado? «Eso es un buen comienzo, Luis, pero no puedo ignorar el hecho de que te traicionaste a ti mismo y a nuestra relación. No sé si puedo seguir adelante sin sentir que hay una base firme sobre la cual construir», dijo. Sus palabras fluyeron con sinceridad. Luis asintió, consciente de que su camino hacia la redención era complicado. «Entiendo, y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Pero necesito que tú también estés dispuesta a darme otra oportunidad», respondió. Sus ojos reflejaban desesperación y esperanza al mismo tiempo. Mientras caminaban, una tormenta comenzaba a formarse en el horizonte. Guadalupe miró hacia arriba, notando cómo las nubes oscuras se agrupaban, y un presentimiento de que una tempestad emocional se avecinaba comenzó a crecer en su interior. «Luis, hay algo que me preocupa», dijo, tratando de organizar sus pensamientos. «Aunque estás trabajando en ti mismo, la duda sigue presente. Necesito saber si realmente estás listo para dejar atrás el pasado y enfrentar el futuro». «Lo estoy», insistió Luis. «Quiero que sepamos lo que tenemos juntos, y estoy comprometido a ser transparente en todo. Si hay algo que te preocupa, lo resolveremos juntos. No se trata solo de lo que tú sientes. También necesito procesar mis propias emociones. A veces siento que el miedo me está consumiendo, y no sé si tengo la fuerza para seguir adelante», respondió Guadalupe, sintiendo las lágrimas amenazar con brotar. Luis se detuvo y la miró a los ojos. «Guadalupe, no quiero que el miedo te detenga. Estoy aquí contigo, en cada paso del camino.
Si decidimos seguir adelante, quiero hacerlo de la manera correcta, dijo, su voz suave y alentadora. En ese momento, una ráfaga de viento se llevó algunas hojas del suelo, recordándole a Guadalupe la fragilidad de la vida y las relaciones. La tormenta estaba por desatarse, y no solo en el cielo. Se sentía como si estuviera al borde de un precipicio, lista para saltar o retroceder. La lluvia comenzó a caer, inicialmente como un suave susurro, luego se convirtió en un torrente. El cielo se oscureció y las gotas caían como si el mundo estuviera llorando por ellos. Luis, no sé si estoy lista para tomar esta decisión. Estoy atrapada entre lo que quiero y lo que temo, gritó por encima del rugido del viento, sintiéndose cada vez más desbordada. Entonces, déjame ayudarte. Estoy aquí, lo prometo, respondió él, acercándose para abrazarla en medio de la tormenta. Mientras se refugiaban bajo un árbol, sintieron la cercanía que habían perdido en los últimos meses. El sonido de la lluvia y el viento formaban un telón de fondo dramático, un reflejo del conflicto interno que enfrentaban. A veces siento que estamos intentando reescribir la historia, pero no podemos cambiar lo que sucedió. Sin embargo, podemos elegir cómo seguir adelante, dijo Guadalupe, sintiendo que la revelación se afianzaba en su corazón. Esa es la clave, Guadalupe. El pasado no se puede cambiar, pero lo que elijamos hacer a partir de ahora puede marcar la diferencia, respondió Luis, su voz llena de determinación. En ese momento, algo en la atmósfera cambió. Guadalupe sintió que las palabras de Luis resonaban con una verdad profunda. ¿Y si tomamos un tiempo? Quizás necesitamos una pausa para pensar en lo que realmente queremos. No quiero apresurarnos, pero tampoco quiero quedarme estancada en este dolor, propuso, buscando un equilibrio entre sus emociones. Luis asintió, reconociendo que quizás un poco de espacio podría ayudar a ambos a encontrar claridad. De acuerdo, tomaremos un tiempo, pero te prometo que usaré ese tiempo para trabajar en mí mismo y en lo que queremos construir juntos. Quiero que cuando volvamos a encontrarnos, podamos hacerlo desde un lugar de fortaleza y confianza, dijo, sus ojos reflejando una mezcla de tristeza y esperanza. Al finalizar el paseo, la tormenta comenzó a despejarse y los rayos de sol se asomaron entre las nubes. Era como si la naturaleza misma estuviera presenciando el clímax de su historia, simbolizando la lucha entre la oscuridad y la luz. Guadalupe sintió que este podría ser un nuevo comienzo, pero la decisión no fue fácil. Se despidieron en la puerta de su casa, con la promesa de que se reunirían nuevamente en un mes. Los días siguientes fueron una mezcla de introspección y lucha interna. Guadalupe se sumergió en su trabajo, buscando distracciones, mientras su mente daba vueltas en torno a lo que había decidido. La ausencia de Luis era palpable, pero también le daba un respiro para pensar y sentir sin la presión de sus emociones entrelazadas. Una noche, mientras estaba sentada en su sala con una taza de té, se dio cuenta de que el silencio era tanto un refugio como un eco de su soledad. Reflexionó sobre los momentos que había compartido con Luis, las risas, las peleas y sobre todo el amor que había intentado construir. Pero la pregunta seguía persiguiéndola. ¿Podía realmente confiar en él de nuevo? ¿Estaba lista para dejar atrás el pasado y abrir su corazón una vez más? Finalmente, decidió que el camino hacia adelante requeriría más que solo confianza. Necesitaba también un compromiso profundo de ambas partes, así que escribió una carta a Luis, exponiendo sus pensamientos y sentimientos más profundos. Hablaría de su miedo, de su esperanza y de su deseo de reconstruir lo que una vez tuvieron, pero también de la necesidad de límites claros y una comunicación sincera. Cuando la carta estuvo lista, sintió un alivio inesperado. Había liberado sus sentimientos y ya no los guardaba para sí misma. La decisión de cómo seguir adelante ahora estaba en manos de ambos, y el tiempo se había convertido en su aliado. Esa noche, mientras el viento soplaba suavemente a través de la ventana, Guadalupe se sintió en paz. La tormenta había pasado, y con ella una nueva claridad había llegado. Ahora, todo dependía de cómo Luis recibiría su mensaje
y si estaban dispuestos a construir un futuro juntos, más fuerte y más consciente que antes. Cuando llegó el día de su encuentro, Guadalupe estaba ansiosa pero decidida. El clímax de su historia estaba por desatarse, y mientras se preparaba para ver a Luis, se dio cuenta de que no solo era él quien debía cambiar, sino que ella también tenía que encontrar su propia fortaleza. Era el momento de tomar una decisión que definiría su camino, y aunque el futuro era incierto, había una chispa de esperanza en su corazón. La atmósfera en el café donde Guadalupe y Luis habían acordado encontrarse estaba cargada de tensión y expectativa. Era un pequeño lugar con mesas de madera y una iluminación cálida, pero ese día parecía que la luz brillaba con menos intensidad. Guadalupe llegó unos minutos antes, su corazón palpitando con fuerza. Había pasado la semana reflexionando sobre sus sentimientos, su miedo y sus esperanzas. La carta que había escrito no solo era un desahogo, sino un llamado a la honestidad y la transparencia entre ellos. Cuando Luis llegó, su rostro reflejaba una mezcla de nervios y determinación. Se saludaron con un abrazo tímido, conscientes de que este encuentro podría marcar el destino de su relación. Se sentaron en una mesa en la esquina, donde la música suave de fondo ofrecía un alivio temporal a la tensión palpable entre ellos. «Gracias por venir», dijo Luis, tomando un sorbo de su café. «He estado pensando mucho en lo que escribiste. Cada palabra resonó profundamente en mí». Guadalupe asintió, sintiendo que cada latido de su corazón resonaba con la misma intensidad. «Yo también he reflexionado. Quiero que sepas que aprecio el esfuerzo que estás haciendo por cambiar, pero necesito ser honesta contigo. Tengo miedo. Miedo de volver a abrirme y de que el pasado se repita», admitió. La vulnerabilidad en su voz era clara. Luis la miró a los ojos, sus expresiones serias. «Entiendo tu miedo. Yo también lo siento, pero quiero que sepas que estoy comprometido a demostrarte que puedo ser el hombre que necesitas. No quiero que la desconfianza se interponga entre nosotros», dijo con sinceridad. Guadalupe respiró hondo. Las palabras de Luis, aunque esperanzadoras, también traían consigo una carga emocional que pesaba en su pecho. El dolor del pasado estaba fresco en su memoria, y la idea de permitir que Luis volviera a entrar en su vida le provocaba una mezcla de anhelo y temor. «Aprecio tu compromiso, Luis, pero necesitamos establecer límites claros. Quiero que ambos tengamos la oportunidad de sanar y crecer, y eso requiere tiempo y honestidad», respondió Guadalupe, decidida a no dejarse llevar por las emociones del momento. Luis asintió, comprendiendo que la única manera de avanzar era enfrentando sus demonios y reconociendo sus propias limitaciones. «Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Prometo ser transparente contigo en cada paso del camino. No quiero que esto sea una carga para ninguno de los dos, sino una oportunidad para construir algo nuevo», dijo con convicción. La conversación fluyó, y poco a poco la tensión comenzó a disiparse. Compartieron sus sueños y anhelos, sus frustraciones y sus miedos. Guadalupe se sintió aliviada al escuchar a Luis hablar sobre su propio proceso de sanación y las lecciones que había aprendido en el camino. Era un cambio real, y aunque las cicatrices del pasado nunca desaparecerían por completo, había un sentido de progreso en el aire. Después de varias horas, se dieron cuenta de que la tarde había pasado rápidamente. Luis tomó la mano de Guadalupe. Su toque era cálido y reconfortante. «Podemos intentarlo de nuevo, pero esta vez sin presiones. Quiero que ambos tengamos la libertad de ser nosotros mismos y de crecer juntos, incluso si eso significa que a veces necesitamos espacio», sugirió, sus ojos buscando la aprobación de Guadalupe. «Sí, creo que podemos intentarlo. Pero necesito que ambos seamos pacientes y comprensivos el uno con el otro. No será fácil, pero estoy dispuesta a dar este paso», respondió Guadalupe, sintiendo que el peso que llevaba en sus hombros comenzaba a aliviarse. Cuando salieron del café, la luz del sol se filtraba a través de las nubes, creando un hermoso paisaje que simbolizaba el nuevo comienzo que estaban buscando. Era un día claro, pero más que eso, era un día lleno de posibilidades. Guadalupe sintió una mezcla de emoción y liberación.
Había tomado una decisión valiente y sabia, y aunque el camino por delante estaba lleno de incertidumbre, también había una chispa de esperanza. Sabía que la resolución de sus problemas no llegaría de inmediato, pero había dado el primer paso hacia una nueva fase en su relación. Mientras caminaban juntos, sintió que la vida cobraba un nuevo significado. Las dificultades que habían enfrentado se convirtieron en lecciones que los habían unido y fortalecido. Cada paso que daban era un recordatorio de su compromiso de seguir adelante, no solo como pareja, sino como individuos que habían aprendido a enfrentar sus propias luchas. El impacto emocional de ese día resonaría en ambos durante mucho tiempo. Habían elegido enfrentar sus miedos, no solo por el amor que se tenían, sino también por el respeto y la compasión que habían cultivado el uno por el otro. Era el comienzo de un viaje hacia la sanación, un viaje que les permitiría crecer, no solo como pareja, sino también como personas. Al caer la noche, mientras el cielo se oscurecía, Guadalupe y Luis compartieron risas y sueños. La incertidumbre que había marcado sus vidas por tanto tiempo comenzó a desvanecerse, dejando lugar a la posibilidad de un futuro brillante. Aunque sabían que el camino no sería fácil, ambos estaban dispuestos a recorrerlo juntos, confiando en que cada desafío que enfrentaran solo los haría más fuertes. Así, con cada paso, comenzaron a construir su historia, no como una repetición de lo que había sido, sino como una nueva narrativa llena de amor, resiliencia y esperanza. En su camino hacia la sanación, encontraron no solo la fuerza en su relación, sino también en sí mismos, recordando que cada dificultad superada es una oportunidad para crecer y renovarse.